Hola a todos, el día de hoy, en el curso de Fisiología Humana, haremos un repaso sobre el tema de circulación mayor. Para empezar, vamos a decir qué es el aparato circulatorio. El aparato circulatorio es el encargado de transportar la sangre por todo el organismo. La sangre realiza un largo recorrido a través de un sistema de arterias y venas que pasan por todo el cuerpo, teniendo como centro de bombeo al corazón. Vamos a ver algunos componentes del corazón, que el corazón es un órgano muscular hueco encargado de impulsar la sangre. Esto va a estar ubicado en el mediastino medio entre los pulmones, va a tener un tamaño de un puño, va a tener cavidades, que son dos aurículas y dos ventrículas, va a tener movimientos, que es el sístole, que va a ser contracción, y el diástole, relajación. Va a tener válvulas, una que es derecha llamada tricúspide y otra izquierda llamada bicúspide. Vamos a ver también los vasos sanguíneos, que son conductos musculares elásticos que distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo. En las arterias, la sangre sale del corazón. En las venas van a llegar la sangre al corazón. Los capilares nos dice que son vasos tan finos que a través de ellos se realiza el intercambio gaseoso. En la sangre nos dice que es el fluido que circula por todo el organismo, ¿no? Vamos a ver también algunas partes del corazón, que es la vena cava superior, las venas pulmonares derechas, válvula sigmoidea pulmonar, la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, la vena cava inferior, la aorta, la arteria pulmonar, las venas pulmonares izquierda, aurícula izquierda, válvula mitral, válvula sigmoidea aórtica y ventrículo izquierdo. La función de la circulación va a ser que es transportar nutrientes hacia los tejidos del organismo, transporta los productos de desecho, transporta las hormonas de una parte del organismo a otra y en general mantener un entorno apropiado de todos los líquidos tisulares del organismo para lograr la supervivencia y funcionalidad óptima de las células. En la circulación mayor, vamos a ver características físicas. Como bien sabemos, vamos a tener dos, que va a ser circulación menor, o también llamado circulación pulmonar, y circulación mayor, también llamada sistémica. En esta oportunidad vamos a hablar de la circulación mayor. En sus características nos dice que la circulación mayor, que se inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. La sangre encargada del oxígeno entra en la aurícula izquierda y la contracción de esta aurícula impulsa la sangre por el orificio auriculoventricular izquierdo, pasando por la válvula mitral. Al ventrículo izquierdo, la contracción de este ventrículo izquierdo impulsa la sangre que sale por toda la arteria aorta a partir de sucesivas ramificaciones, llegando a todo el cuerpo, suministrando oxígeno, nutrientes a todas las células y a todos los organismos corporales. Vamos a ver también algunos componentes funcionales de la circulación. Vamos a ver los componentes funcionales de la circulación. Las arterias nos dice que consiste en transportar la sangre de una presión alta hacia los tejidos, motivo por el cual las arterias tienen unas paredes vasculares fuertes y unos flujos sanguíneos importantes con una velocidad alta. Las arteriolas son las últimas ramas pequeñas del sistema arterial y actúan controlando los conductos a través de los cuales se libera la sangre en los capilares. También nos dice que las arteriolas tienen paredes musculares fuertes que pueden cerrarlas por completo o que pueden, al relajarse, dilatar los vasos varias veces, con lo que se puedan alterar mucho el flujo sanguíneo en cada lecho tisular en respuesta a sus necesidades. Los capilares nos dice que consiste en el intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y otras sustancias en la sangre, en el líquido intersticial. Para cumplir esta función, las paredes del capilar son finas y tienen muchos poros capilares
diminutos que son permeables al agua y a otras moléculas pequeñas. Las vénulas recogen la sangre de los capilares y después se reúnen gradualmente formando venas de tamaño progresivamente mayor. Las venas nos dice que funcionan como conductos para el transporte de sangre que vuelve desde las vénulas al corazón. Igualmente importante es que sirven como una reserva importante de sangre extra. Como la presión del sistema venoso es muy baja, las paredes de las venas son finas. Aún así, tienen una fuerza muscular suficiente para contraerse o expandirse y de esa forma actuar como un reservorio controlable para la sangre extra, mucha o poca, dependiendo de las necesidades de la circulación. Saber qué es la regulación física del sistema arterial. Vamos a tener los sistemas de división que van a ser tres, que es mecanismos de acción rápida, mecanismos de acción intermedia y mecanismos de largo plazo. Ahora vamos a ver qué es el mecanismo de acción rápido. Esto va a ser de segundos a minutos. Su función principal va a ser que son los reflejos nervios agudos. Vamos a tener que son los barroreceptores, la isquemia del sistema nervioso central y los quimiorreceptores. Los barroreceptores nos dice que tienen cambios de presión en las arterias carótidas y arco de la aorta. Ahora, la isquemia del sistema nervioso central nos dice que esta es una vasoconstricción muy intensa en caso que le falte flujo al centro vasomotor, que está en el bulbo raquídeo, y también los quimiorreceptores nos dice que esto detectan cambios de oxígeno, de dióxido de carbono. Al principio la función es el control de la respiración, más que el control de la presión. Tienen su importancia si la presión desciende demasiado. También estaban ubicados en el arco de la aorta y las carótidas. Ahora vamos a ver qué es el mecanismo de la acción intermedia. En el mecanismo de la acción intermedia, esto va a ser de 30 minutos a horas. Vamos a tener que es el mecanismo de vasoconstrictor del sistema renina-angiotensina, relajación de la vasculatura ante el estrés. Vamos a ver también que es el mecanismo de desplazamiento de líquidos desde los capilares. El primero, que es el mecanismo de vasoconstrictor, nos dice que recordemos que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que actúa después de varios minutos, ¿no? Ahora vamos a ver qué es la relajación de la vasculatura ante el estrés. Nos dice que cuando aumenta la presión de los vasos, se estiran y se mantienen cada vez más estirados. Esto para que la presión descienda a la normalidad, y esto sirve como amortiguador de la presión a mediano plazo. Aquí vamos a tener lo que es un dibujo, donde aquí vamos a ver que aumenta la presión. Aquí aumenta la presión. En varios minutos el vaso se estira y la presión desciende a la normalidad. El vaso se va a estirar y la presión va a descender a la normalidad. Eso sería la relajación por estrés. Ahora, el mecanismo de desplazamiento de líquidos desde los capilares nos dice que cuando la presión capilar aumenta, el líquido de los capilares se pierde hacia los tejidos. Esos mecanismos se activan entre 30 minutos a varias horas, después que hay alguna alteración en la presión. Vemos que es el mecanismo de acción a largo plazo. El mecanismo de acción a largo plazo va a ser de horas a días. Vamos a tener que es el sistema renal corporal, el sistema renina-angiotensina y que es la aldosterona. En el sistema renal corporal es el sistema más importante y potente de la regulación a largo plazo de la regulación arterial. El sistema renina
Nos dice que controla la reabsorción de sal y agua directamente, indirectamente también lo que hace mediante la aldosterona, ¿no? Vamos a ver del mecanismo de control de la presión arterial. Aquí vamos a mencionar todo lo que hemos hablado anteriormente, que es el mecanismo de acción rápida, el mecanismo de acción intermedia y el mecanismo de acción a largo plazo. A este lado vamos a ver qué es la ganancia máxima por retroalimentación en la respuesta óptima. Aquí abajo tenemos el tiempo en el que actúan después de la alteración de la presión. Vamos a tener la circulación corta o también que es el mecanismo de acción rápido. Vamos a tener a los quimiorreceptores, barroreceptores y la respuesta isquémica en el sistema nervioso central. En el mecanismo de acción intermedia vamos a tener que es el vasoconstricción, la renina, la angiotensina. Aquí también nos dice que actúan varios minutos después, ¿no? Como ya habíamos hablado, del cambio de la presión. Esta también es la relajación del estrés, de que es de la acción intermedia, ya que su efecto máximo se da de minutos a horas. El desplazamiento del líquido capilar, nos dice aquí que actúan 15 minutos después de los cambios de la presión. En lo que es el mecanismo de acción a largo plazo, veamos que el control renal del volumen y la presión está representada en la línea roja, en esta línea roja van a estar representadas. Aquí también está el sistema renal corporal, que es el más potente y acción del sistema renina-angiotensina. Pero en la acción secreción renal agua va a estar aquí lo que es en negro. Tenemos por último lo que es la aldosterona. Y eso aumenta la retención de sal y agua en los riñones, aunque su efecto no tan fuerte como el sistema renal corporal. Todos estos, los sistemas, tienen una gran importancia, ya que todos trabajan uno con el otro, regulando así la presión arterial. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a ser la cantidad de sangre que va a bombear el corazón hacia la aorta a cada minuto. También es la cantidad de sangre que fluye por la circulación y uno de los factores más importantes que debemos tener en cuenta en relación con la circulación, ya que es la suma de los flujos sanguíneos de todos los tejidos del organismo. Los valores normales del gasto cardíaco en reposo y durante la actividad. El gasto cardíaco va a variar mucho dependiendo de los niveles de actividad del organismo. Entre otros, los factores siguientes afectan directamente al gasto cardíaco. 1. El nivel básico del metabolismo del organismo, el ejercicio físico, por ejemplo, el momento de caminar, cuando corres, también cuando haces actividades de la casa, la edad y el tamaño del organismo. En los jóvenes sanos, el gasto cardíaco medio en reposo alcanza los 5,6 litros por minuto. Y en las mujeres, pues alcanza un 4,9 litros por minuto. También se tiene en cuenta el factor de la edad. También se dice que el gasto cardíaco medio de un adulto en reposo es casi de 5 litros por minuto. Esto se da en números redondos, ya que la actividad corporal y la masa de algunos tejidos. El índice cardíaco. El gasto cardíaco se expresa en términos de índice cardíaco, que es el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. Una persona normal que pesa 70 kilos tiene una superficie corporal
en torno de 1,7 metros cuadrados. Esto va a significar que el índice cardíaco medio normal de los adultos es de 3 litros por minuto sobre metros al cuadrado de superficie corporal. Efectos de la edad del gasto cardíaco. A los 10 años, como podemos ver aquí vamos a tener 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50, 60, 70, 80 años. Y pues estos van a ser los índices, el índice cardíaco. Como podemos ver, a los 10 años se va a aumentar, va a estar por encima de los 4 litros por minuto del índice cardíaco sobre metro al cuadrado. Y ya a los 80 años, esto va a disminuir. Se va a tener por encima de los 2,4 litros por minuto sobre metros al cuadrado. La intensidad vascular. Todos los vasos sanguíneos son distensibles. La naturaleza distensible de las arterias las permite acomodarse al gasto pulsátil del corazón y superar las pulsaciones de la presión. Pero las venas son más distensibles del cuerpo, hasta 8 veces más distensibles. Aquí vamos a tener una diferencia entre las arterias y las venas. Las arterias van a ser ricas en sangre oxigenada y las venas van a ser sangre rica en CO2. Las arterias van a tener una túnica media que va a ser gruesa y va a tener fibras elásticas. Las venas van a tener una túnica media, va a ser más delgada, también va a carecer de fibras elásticas. Las arterias van a ser menos distensibles, en cambio las venas van a ser más distensibles. Las arterias, al momento de sufrir un corte, la sangre va a salir de forma intermitente, y las venas, tras sufrir un corte también, la sangre sale de forma continua. La arteria va a tener una presión alta y veloz, y la vena va a tener una presión débil y lenta. La complianza. La complianza es la cantidad de sangre que se puede almacenar en una posición dada de la circulación. No es lo mismo decir complianza. Ejemplo sobre la complianza. La complianza de una vena sistemática es 24 veces mayor que de su arteria. ¿Por qué? Es 8 veces más distensible y tiene un volumen 3 veces mayor, y 8 por 3 va a ser 24. Pulsaciones de la presión arterial. En esto vamos a tener dos factores muy importantes que afectan a la presión del pulso. Uno, el volumen sistólico del corazón, la complianza, que va a ser distensibilidad total del árbol arterial. Características de la eyección durante el sístole. A mayor volumen sistólico, mayor sangre deberá acomodarse en el árbol arterial. Por tanto, mayor serán el aumento y descenso de presión durante el sístole y el diástole. La presión del pulso también va a ser un gasto cardíaco, la complianza del árbol arterial. La presión del pulso, para sacar la presión del pulso, vamos a utilizar una fórmula que va a ser el volumen del gasto cardíaco entre complianza arterial, que nos va a dar a la presión de pulso. Grado de amortiguación es proporcional al producto resistencia por complianza. El origen de amortiguación, la resistencia de los vasos, la complianza de los vasos.
Es la presión en el interior de la aurícula derecha. Va a ser el aumento del retorno venoso, el aumento de la sangre, el aumento del tono de grandes vasos, la dilatación de las arteriolas, la insuficiencia cardíaca, la transfusión masiva de sangre, la presión venosa central. Un valor normal van a ser de 0 milímetros por mercurio sobre la transfusión masiva de sangre. De 20 a 30 van a ser la insuficiencia cardíaca grave, y lo que es menos 3 a menos 5 van a ser lo que son hemorragias graves. Presión venosa periférica. Las venas ofrecen muy poca resistencia al flujo, pero hay lugares en los que se comprimen y crean resistencia. Continuando, vamos a hablar de la circulación capilar. Para ello tenemos unos objetivos. Nos dice que es describir los tipos de capilares más importantes que existen en el organismo humano y sus características funcionales. Exponer el concepto de vasomotilidad, explicar los mecanismos de intercambios al nivel capilar, definir las fuerzas que intervienen en la filtración capilar en el extremo arterial y venoso, lo que es el equilibrio de Starling, explicar la modificación fisiológica de los factores que intervienen en el equilibrio de Starling, resolver cuestiones sobre la función capilar. La circulación capilar nos dice que los capilares constituyen el elemento del sistema circulatorio en el que tiene lugar los intercambios de sustancias entre la sangre circulante y el líquido intersticial que rodea las células, como podemos ver en la imagen, ¿no? Las arteriolas, cuyo diámetro varía entre 20 a 80 micromol. Estos se van a subdividir en metaarteriolas, que es de 10 a 20 micromol de diámetro, que van a presentar una capa muscular discontinua, la cual desaparece en su extremo distal. Las metaarteriolas pueden hacer contacto directo a través de los canales preferenciales con las vénulas postcapilares, o bien dar lugar a múltiples capilares verdaderos. Características generales y funciones son la circulación constituida por las arteriolas más pequeñas que entran en el órgano, entre 10 y 20 milímetros de diámetro. La región de los esfínteres precapilares, los capilares y las vénulas que salen del órgano entre 200 a 800 milímetros de diámetro, donde se realizan dos funciones. La regulación de la resistencia vascular para controlar la presión arterial y el flujo adecuado a cada tejido. Entre estos dos parámetros a veces se produce conflicto. Intercambio de sustancia y líquido de los tejidos y el reservorio de sangre venosa. Estructura y tipos de casos capilares. Los capilares son las ramas más pequeñas del árbol circulatorio y son el centro del sistema de la microcirculación, de la porción final de las arteriolas. Esto se origina las metaarteriolas, el punto de origen de los capilares. Estas con un diámetro de 10 a 20 micromol. Estas van a conservar fibras de músculo liso, situadas de forma discontinua. En su punto de origen, los capilares están rodeados de un anillo de músculo liso denominado esfínter precapilar. Este se va a contraer o se va a relajar determinando el flujo existente en un lecho capilar concreto. Aunque no están presentes en todos los territorios, por término medio, un capilar mide aproximadamente 1 milímetro de longitud y su diámetro está entre 5 y 10 metros, dejando pasar justo un eritrocito, que en muchos casos ha de hacerlo deformándose. Se va a estimar que en un adulto existen unos 40.000 millones de capilares, lo que en función de longitud individual daría unos
40.000 kilómetros de capilares. Esto supone una superficie total disponible para el intercambio de 700 metros cuadrados. En un conjunto representa el mayor sistema de comunicación entre las células y la sangre. Ninguna célula viva se encuentra alejada más allá de 20 micras de un capilar, distancia suficiente pequeña para el intercambio resulte extraordinariamente eficiente. El flujo sanguíneo en el lecho capilar es el 5% del gasto cardíaco y esto va a depender estrechamente del resto de los vasos que integran la microcirculación. En la estructura de los capilares va a variar de órgano a órgano, pero típicamente están formados por una capa única de las células endoteliales, estos apoyadas sobre una membrana basal. Estos van a carecer de músculo liso y de fibras elásticas. En la estructura de la pared capilar nos dice que todo el sistema circulatorio está interiormente tapizado por una capa de célula de epitelio escamoso, que en conjunto van a recibir el nombre de endotelio. La pared capilar está formada por una sola capa de células endoteliales y una membrana basal externa. Las células endoteliales van a presentar espacios intercelulares entre ellas por lo que puedan pasar sustancias susceptibles de intercambio. El número y tamaño de estos canales, poros o fenestraciones es muy variable y depende del tipo de capilares analizado. Según la forma y la cantidad de estos poros, los capilares se van a clasificar en capilares continuos, que nos dice que son los más abundantes y estos van a estar presentes en muchos lechos vasculares. Van a presentar también uniones estrechas abundantes. Sus células firmemente adosadas entre sí. Apenas dejan espacios entre ellas y hacen que la zona sea prácticamente impermeable. Los capilares fenestrados nos dice, como indica su nombre mismo, la presencia de ventanas o fenestraciones en su rasgo más característico. Estos poros pueden ser o estar obturados o no por un diafragma. Estos rasgos permiten decir que a través de estos capilares pasan sustancias de mayor peso molecular que las que lo hacen a través de los capilares continuos. Los capilares discontinuos o sinusoides. En este tipo de capilares la pared está completamente interrumpida, dejando grandes espacios entre las células endoteliales. Intercambio a nivel capilar. Cuando la sangre alcanza el lecho capilar, la velocidad con que circula por el interior de estos vasos es muy baja. Ello es debido a que un sistema de tubos se ramifica. La velocidad disminuye proporcionalmente al aumento de la sección conjunta de las ramificaciones. Así, en la aorta de sección pequeña, la velocidad es muy grande, de 400 milímetros por segundo. Va descendiendo a nivel de arterias y arteriolas y a nivel capilar se hace una mínima de 0.1 milímetros por segundo. Este dato, conjunto con la delgadez de la pared capilar, proporciona las condiciones de tiempo y espacio necesarias para que el intercambio pueda efectuarse de la manera más óptima posible. En los tipos de intercambio entre capilares y líquido intersticial, existen tres modalidades de transporte a través de la pared capilar. Es la difusión. La difusión es el mecanismo más importante de los tres. Es un tipo de transporte pasivo regulado por la ley de Fick. Todos los intercambios entre la sangre y las células utilizan como vía intermediaria el líquido intersticial. Las gradientes para la correcta difusión de gases respiratorias, nutrientes y productos de desecho se crean por el metabolismo celular que consumen unos y también van a producir otros. Esto va a dar lugar y va a haber aumentos o también disminuciones
de su concentración en el líquido intersticial. Por lo tanto, el metabolismo va a causar lo que es la creación de gradientes y del movimiento de las moléculas, uno y otro de la pared capilar. La pinocitosis o transporte vesicular. Aquí nos dice que las vesículas van a permitir realizar procesos de endo y exocitosis. Estos van a constituir lo que son los verdaderos canales transcelulares de transporte. La ultrafiltración nos dice que es un reparto de líquidos. Este tipo de transporte tiene como función básica la redistribución de líquidos extracelulares. Lo que es el líquido extracelular está formado básicamente por dos componentes, que es el plasma y lo que es el plasma con un volumen de 3 litros y el otro que es el líquido intersticial con un volumen aproximado de unos 10 litros. El líquido intersticial puede ser utilizado como reservorio o almacén, esto pudiendo recibir un líquido del plasma o bien proporcionándola al mismo. El plasma va a tener dos tipos de solutos. Un soluto de bajo peso molecular, que esto va a atravesar sin ninguna dificultad a la pared capilar y por tanto tiene la misma concentración a ambos lados. Y el otro, que es el soluto de peso molecular o coloides. Aquí las proteínas van a ser incapaces de atravesar la pared y se van a encontrar en elevada concentración dentro del capilar. La magnitud de este flujo y el hecho de este capilar no se vacíe va a venir determinado por las fuerzas que intervienen en el equilibrio de Starling. En el equilibrio de Starling, en este equilibrio va a describir cómo se mantienen los volúmenes distribuidos correctamente. Los movimientos de agua en el lecho capilar se desarrollan en ambos sentidos, mediante dos sistemas de fuerzas opuestas. Aquí las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas van a establecer a través de la pared capilar. Van a existir dos gradientes contrarios de presión que son una hidrostática, que esto va a ser ejercido por el líquido, y el otro lo que es la coloidosmótico, esto va a ser dependiente de las proteínas. De acuerdo con estas diferencias, el movimiento va a depender de cuatro variables individuales, que son las siguientes. Una que es la presión hidrostática capilar, que nos dice que cuando la sangre llega al extremo arterial del capilar, la presión hidrostática o arterial. Y como también el capilar va a ofrecer cierta resistencia al flujo, la presión va a seguir descendiendo y en el extremo venoso del mismo. La presión hidrostática intersticial, esta presión va a ejercer en el líquido intersticial. Su medida es compleja y se asume que su valor es de 0 milímetros de mercurio, aunque en algunos tejidos se han obtenido valores subatmosféricos o negativos que van a oscilar entre 3 y 9 milímetros de mercurio. Esto va a ser probablemente debido al drenaje linfático. La presión osmótica o coloidosmótica u oncótica capilar es la presión que va a desarrollar las proteínas. Su efecto osmótico de estos solutos va a empujar lo que es al agua hacia el interior del vaso. En la presión osmótica o coloidosmótica intersticial, aquí van a ejercer las proteínas del líquido intersticial. Su valor es de 3 milímetros de mercurio y su combinación es de estas cuatro presiones a lo largo de un recorrido capilar va a permitir que los movimientos sean totalmente pasivos de líquidos. El flujo en el extremo arterial del capilar, en esta región
El sumatorio de presiones que empujan el líquido hacia el exterior del capilar es superior al sumatorio de las que lo empujan hacia el interior. En esta hay una diferencia. Como resultado, va a dar una presión eficaz de filtración de 10 milímetros de mercurio, que por lo tanto, en esta primera porción de capilar se va a producir lo que es la filtración o la salida de líquido hacia el espacio intersticial. En el flujo en el extremo venoso del capilar, en este punto vamos a diferenciar de presiones, lo que se va a invertir siendo el sumatorio de presiones hacia el exterior inferior al sumatorio de presiones hacia el interior. El resultado final de una presión eficaz de la filtración va a ser de 9 milímetros de mercurio, que esto va a indicar lo que es una filtración inversa o también un movimiento de líquido hacia el interior del vaso, definido como absorción o reabsorción. Ahora vamos a hablar del sistema venoso. El sistema venoso está representado comúnmente del color azul. Todo lo que podemos observar aquí en la imagen, luego de color azul, es el sistema venoso o las venas. Y al igual que las arterias, están representados de color rojo. ¿Qué son las venas? Son conductos que aproximan sangre al corazón. También son vasos sanguíneos de paredes finas, preparadas para soportar baja presión, a través de los cuales la sangre retorna al corazón y va a tener una dirección contraria al de las arterias. Las partes de las venas. En su parte interior, una vena va a tener un repliegue membranoso al cual se le va a llamar válvula. Este va a estar encargado de impedir el retorno sanguíneo. Va a tener una capa interna, el cual va a ser delgado que la de las arterias. Una capa media, el cual es mucho más delgado y tiene un poco músculo liso y fibras elásticas. La capa externa es la capa más gruesa y está formada por fibras elásticas y colágeno. Vamos a tener tres sistemas venosos. Uno es el sistema general, el otro es el sistema pulmonar y el tercero es el sistema porta. El sistema general corresponde a la arteria aorta, en el cual circula la sangre pobre en oxígeno desde los capilares o microcirculación sanguínea de los tejidos a la parte derecha del corazón. En el siguiente sistema, que es el pulmonar, circula la sangre oxigenada de los pulmones hacia la parte izquierda del corazón. En el sistema porta, circula sangre de un sistema capilar a otro sistema capilar. Existen dos sistemas porta en el cuerpo humano. Uno es el sistema porta hepático y el otro es el sistema porta hipofisiario. Ahora vamos a ver la hemodinámica del sistema venoso. La función del sistema venoso es la de asegurar un flujo de retorno venoso cardiópeto, adaptado a las necesidades de drenaje de los tejidos, termorregulación y reserva hemodinámica con independencia de la posición y actividad. Podemos observar aquí en imagen, aquí el sistema arterial, luego en los tejidos va a haber la nutrición, luego también aquí ocurre el drenaje, también tiene la función de termorregulación y después el llenado cardíaco. Entonces, es evidente que la principal misión de la circulación venosa es el drenaje del CO2 y demás catabolitos originados por el metabolismo celular hacia el corazón para su posterior depuración pulmonar, hepática o renal. El sistema venoso superficial tiene también una importante función en la termorregulación. En condiciones de frío, se produce una vasoconstricción del territorio capilar que disminuye su flujo, permitiendo la conservación de la temperatura corporal. Y en condiciones de calor excesivo, se produce una vasodilatación y apertura de pequeños shunts arteriovenosos a nivel de la microcirculación, los cuales determinan un aumento del débito sanguíneo de la región cutánea, facilitando la pérdida de calor a través de la piel. El sistema
sistema venoso cumple asimismo una función de reservorio sanguíneo. La complianza debida a la distensibilidad de la pared venosa permite adaptar su contenido a las necesidades de débito cardíaco. El retorno venoso. Este va a ser el flujo de sangre que regresa al corazón. En condiciones normales, el retorno venoso es equivalente al gasto cardíaco dado que el sistema cardiovascular constituye un circuito cerrado. De forma similar a la presión arterial, el flujo de retorno venoso desde los lechos venosos está determinado por un gradiente de presión. En este caso, el retorno venoso es igual a la presión venosa menos a la presión en la aurícula derecha entre las resistencias venosas. El retorno venoso está influenciado por varios factores. Uno de ellos es la bomba muscular. En el ciclo de contracción-relajación de la musculatura de las extremidades, se produce un mecanismo de bombeo en dirección a la aurícula derecha, sin posibilidad de que la sangre fluya retrógradamente gracias a la presencia de las válvulas venosas. El siguiente factor es la disminución de la distensibilidad venosa y vasoconstricción de las venas de capacitancia por actividad simpática, aumentando la presión venosa y por tanto el retorno venoso. El siguiente factor es la bomba respiratoria, en el cual la presión en la aurícula derecha y cava torácica dependen en gran medida de la presión intrapleural. Es decir, durante la inspiración se produce la expansión torácica y el diafragma desciende, generándose una presión intrapleural negativa que hace expandirse los pulmones, pero también las cavidades derechas cardíacas y el sistema cava. Esto va a tener dos consecuencias. Por un lado, la disminución de la presión en la aurícula derecha lleva a un aumento del gradiente del retorno venoso. Y por otro lado, se produce un aumento en la presión transmural cardíaca. Durante la expiración ocurre el mecanismo opuesto, pero de forma neta un aumento de la frecuencia y profundidad de la ventilación llevará a un aumento del retorno venoso. Para realizar nuestra exposición nos guiamos del libro de Fisiología Médica de Guyton y Hall de la 13ª edición y también del libro Principios de Anatomía y Fisiología, la 11ª edición. Espero que este video les sea de su agrado y les sea útil. Gracias.